Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias. Esperando que el Señor hable a nuestras vidas, ¿cierto? Su misericordia sea sobre cada uno de nosotros y de manera especial para mí, para que sea el instrumento en este día para compartir la palabra del Señor. Amén. Así que les invito a que me acompañen a orar al Señor. Mi Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por la oportunidad de una vez más compartir tu palabra. Señor, mi deseo es que tu palabra haga efecto en cada uno de nosotros. Señor, tus hijos, los que escucharemos este mensaje, y que tu misericordia sea sobre mi vida para que sea solo el instrumento de tus manos. Señor, gracias por tu amor infinito sobre cada uno de nosotros. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar estudiando el libro de Nehemías. Hoy día vamos a compartir el capítulo 3 de este libro. Antes sí quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos estudiado en estos días, eh, recordando siempre que el Señor lo que habló a nuestras vidas, a la iglesia del Señor en el año 2020, si bien ustedes se recuerdan, pero siempre es bueno poder refrescar esto para poder ir uniendo todo lo que el Señor está haciendo con su vida y con la mía también. Y es que el Señor en el año 2020 lo que hizo fue hacer que hiciéramos raíces en Cristo, que nos arraigamos en Cristo. Y este año, 2021, el Señor dijo, es cierto, ahora es tiempo de sobreedificar. Y la pregunta era cómo sobreedificábamos, y estaba en la palabra, y lo compartíamos, si ustedes se acuerdan, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el verso 32, decía, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, es la palabra del Señor la que tiene poder para poder sobreedificar. Entonces, en base a esta palabra y en base a lo que la Biblia nos enseña, vamos a sobreedificar. Por eso que el Señor nos ha llevado a poder compartir el libro de Nehemías. Y a través de este libro comenzar a sobreedificar, comenzar a crecer y comenzar a rendir frutos para el Señor. Amén. Y compartíamos el libro de Nehemías, el capítulo 1, ¿cierto? Hablando acerca de qué manera sobreedificamos. A través de este hermoso, hermoso capítulo, este hermoso libro que habla acerca de la construcción de los muros o de la reconstrucción de los muros. Y sacábamos principios para nosotros, para el crecimiento de nosotros, para poder sobreedificar correctamente. Y dentro de los principios que encontramos en el capítulo 1 es que teníamos que estar sensibles a la necesidad y sensibles a la voz del Señor, ¿cierto? Nehemías, a través de algo que se entera, algo que estaba pasando con su pueblo, con su ciudad, Nehemías despierta en sí una sensibilidad y un deseo de poder hacer algo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer para sobreedificar, para crecer, es una sensibilidad de crecer, de hacer algo para lo que, para lo que pasa en el mundo que nos rodea. No podemos ser insensibles a lo que pasa en el mundo. No podemos ser insensibles a la cantidad de cosas, abominaciones que nosotros vemos en la gente, en el ser humano, y saber de que el destino para cada uno de ellos es el infierno eterno. Entonces no podemos ser insensibles ante eso. Tenemos que ser sensibles a esto y sensibles a la voz del Señor y pedirle al Señor de qué manera podemos hacer algo para ayudar. ¿Cierto? Entonces ser sensible a la oración del Señor para sobreedificar, sensibilidad. Segundo, oración, ayuno, búsqueda. Otros pasos más, otros principios para poder sobreedificar correctamente es comenzar a orar, comenzar a ayunar, comenzar a tener tiempos de búsqueda del Señor. Esto es lo que nos explicaba el Señor a través del libro de Nehemías. Luego en el capítulo 2 nos dimos cuenta de que además de todo esto, Nehemías le añadió una planificación
planificación a todo este trabajo, comenzar a planificarlo, comenzar a ver los pros, los contras, cómo hacerlo, cómo llegar, cómo conseguir bienes, cómo conseguir cosas para poder lograr su objetivo, sabiendo que tenía el respaldo del Señor, por supuesto que sí. Por eso que para sobreedificar también tenemos que planificarnos, organizar nuestros tiempos para poder orar, para poder ayunar, para poder buscar del Señor. Y no solamente planificación, sino que también decisión. Tomar la decisión. Tomar la decisión de hacerlo. Es que hay obstáculos, por supuesto que sí, Nehemías también los tuvo. Pero Nehemías tomó una decisión de poder buscar del Señor. Y esto es fundamental, principios fundamentales para poder sobreedificar. Y finalmente el último que vimos en el capítulo 2 fue ánimo. Y ánimo no solamente para uno, sino para animar a los demás. El Señor preparó a Nehemías para animar al resto. El Señor puso una palabra en su corazón y esa palabra fue tan fuerte que le creyó al Señor y le sirvió para animar al resto. Y es que no es por nosotros, no es por nuestras ideas, por por los principios que podamos tener, por las planificaciones, por lo que podamos orar, por lo que podamos ayunar. Es porque simplemente creemos fielmente es que la mano benéfica del Señor está con usted y está conmigo. Estos son los principios. Anótelo y vaya estudiándolo y vaya pensando en esto para poder sobreedificar, para poder crecer correctamente. Amén. Y ahora vamos a ver en el capítulo 3 un par de principios más para poder seguir creciendo y seguir sobreedificando sobre la base, por supuesto, principal que es Cristo. Amén. El libro de Nehemías, capítulo 3, comienza de manera especial porque es muy interesante cómo termina el capítulo 2 y cómo comienza el 3. El capítulo 2 terminaba diciendo así: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías respondiéndole al pueblo a través de... El pueblo estaba preocupado por la cantidad de oposición que había. Y Nehemías le decía, tranquilo, le decía, el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque el diablo, los enemigos, no tienen arte ni parte, ni derecho ni memoria en esta reconstrucción. Y comienza el verso 3, el capítulo 3, el verso 1 dice, entonces, es decir, en base a todo esto, en base a todo lo que Nehemías les dijo, entonces el pueblo se levantó. El pueblo dijo, ok, vamos, avancemos. Y comienza diciendo, comienza este capítulo que tiene la característica de que menciona muchos nombres. No vamos a leer todo el capítulo, porque igual es largo, pero quiero que usted lo lea en su casa. Y es muy interesante porque estos son esos capítulos en donde uno pareciera, porque sale una cantidad de nombres y de personas y de familias, y que se caracteriza por nombrar los hijos de este otro. Y son esos capítulos que uno piensa que Dios no habla ahí, como que uno dice, uno a veces los pasa rapidito porque son de ese tipo de capítulos, pero es interesante ver los principios que el Señor nos va a entregar a través de este capítulo. Comienza diciendo el verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jameá y edificaron hasta la torre de Hananeel. Dice la Biblia que el primero en levantarse, o por lo menos Nehemías lo escribió así, puso primero al sumo sacerdote. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque el sumo sacerdote, no olvidemos que es
la autoridad sacerdotal máxima en lo que tiene que ver con Jerusalén. En la tribu de los Leví, los que entregaban el sacrificio, los que hacían todo este ritual para sacrificios para el Señor. El sumo sacerdote era el principal hombre, la cabeza terrenal, por decirlo de alguna forma. Pero eso no implicaba que él también iba a poner manos a la obra. Cuando uno comienza un trabajo, cuando uno comienza a servir al Señor, el primero que tiene que estar ahí es la cabeza, es el líder. El líder tiene que ser el principal ahí. Y los líderes, porque hay muchos líderes, muchas personas que son referentes, ellos son los primeros que tienen que estar ahí. Ellos son la cabeza visible, ellos son los que la gente mira, observa. Por eso es muy importante destacar este punto. Son ellos los que tienen que ser los primeros en estar ahí. Hay cadena de oración, el líder, el primero en levantar su mano. Hay cadena de ayuno, el primero. Hay reunión de oración, el primero que tiene que estar ahí. Hay culto, el Señor es el primero que tiene que estar ahí. Culto por Zoom, el primero en conectarse. Los líderes, hermanos, son importantes. Que ante la necesidad, que ante el trabajo, sean los primeros en estar ahí. Por eso es interesante que el verso 1 dice eso. Entonces se levantó el sumo sacerdote. Partió de ahí. Y luego los sacerdotes y luego todos los demás. Y dice que construye o edificaron, mejor digamos, la puerta de las ovejas. No olviden que no voy a detenerme en esto porque es como otro punto, otro tema importante, pero no lo vamos a tocar ahora. Jerusalén era la ciudad y estaba rodeado por este muro, entendiendo por los enemigos, para que no los invadieran. Y las entradas a Jerusalén estaban puestas en los muros. Y existían 10 puertas diferentes que daban acceso a diferentes partes para diferentes situaciones. Y una de ellas, que es la que vamos a tocar ahora un poquito, un pedacito, es para explicarlo un poquito, que se llama la puerta de las ovejas. ¿Por qué lo digo? Porque era sumamente importante para el sumo sacerdote y para los sacerdotes reedificar esta puerta, porque era a través de esa puerta que entraban los animalitos, las ovejas, para el sacrificio al Señor. No olvidemos, iglesia, que Jesucristo todavía no estaba en este tiempo. Por tanto, el perdón de los pecados y todas las necesidades de sacrificio todavía existían a través de animalitos y que duraban cierto tiempo. Entonces era necesario que esta puerta sea edificada prontamente, rápidamente, para poder rendir sacrificios al Señor. Por eso era importante esta puerta. El verso 2 dice: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacbur, hijo de Ginrir. Y es interesante que desde aquí en adelante, desde este verso 2 hasta el verso 32 que dura este capítulo, se caracteriza por nombrar personas y familias que edificaron diferentes lugares de estos sectores, de este muro. Pero la característica especial, hermanos, y es por eso que les decía yo, uno siempre tiene que leerlo todo. Cuando usted dice, pastor, hay partes que podemos saltar, no se salte nada, aunque pareciera ser repetido, aunque pareciera no tener mucha importancia, léalo todo, porque siempre hay una revelación de parte del Señor. Y es que es interesante que el verso 2 dice: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacbur, hijo de Ginri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos las enmadraron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y junto a ellos, nuevamente. Y la palabra junto se repite una y otra vez. Junto a ellos, junto a ellas, al lado de ella, mano a mano. Lo que nos permite entender como principio para edificar es la necesidad de estar juntos, unidos, mano a mano, apegado al otro, sin rencores,
sin enojo, sin rabia, sin disputa, todos con un mismo principio, todos con una finalidad. La necesidad de estar juntos, unidos para poder crecer. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 20, dice: mas no ruego solamente por estos, dice el Señor Jesucristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y es interesante, hermanos, es muy interesante la necesidad de poder estar juntos para que todos sean uno, dice el 21. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. El Salmo 133, un salmo conocidísimo y sé que muy conocido para ustedes también, pero siempre es bueno recordarlo. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La necesidad, hermanos. Por eso es que el Nehemías se esforzaba en escribir esto y en ponerlo, y el Espíritu le decía: ponlo así, junto a este edificó esto, y junto a esto también edificó esto. El libro de Romanos, el capítulo 12, desde el verso 4, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos con los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen. Bendecid y no os maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo leí todo porque está muy interesante. Después el pastor Claudio va a llegar a este pasaje también para estudiarlo, pero es interesantísimo entender esto. Cada uno de los miembros es necesario para la edificación de la iglesia. Todos necesitamos de todos. El cuerpo humano tiene muchos miembros, pero ningún miembro puede servir fuera del cuerpo. Y ningún miembro se sirve a sí mismo, sino que cada miembro del cuerpo sirve al cuerpo y contribuye para el crecimiento del cuerpo. Así mismo la iglesia. Cada uno con una función diferente, pero cada uno no se sirve a sí mismo, sino que sirve y contribuye para la edificación del cuerpo. Son todos importantes, pero todos se necesitan los unos con los otros.
Y así también fue en esta construcción. Nehemías sabía que no podía hacerlo solo, sabía que necesitaba de todos, sabía que tenía que animarlos, sabía que tenía que animarles, alentarles. Y sabía que lo necesitaba a todos, todos los necesitaba, porque todos serían importantes para esta construcción. Pero no todos iban a trabajar. Mira lo que dice el verso 5. Sigamos en el capítulo 3, vuelva a Nehemías 3. El verso 5 dice así: E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Y de estos hermanos, siempre hay en la iglesia del Señor, lamentablemente. Son los que, los que critican, son los que murmuran, son aquellos que lo único que hacen es criticar la obra del Señor. Es los que encuentran todo malo, los que encuentran que está todo bien, y en vez de ayudar, lo único que hacen es remar para el otro lado. Estos eran estos personajes justamente. Había un grupo, se llama los tecoitas, y ellos sí que se quedaron, pero dice, pero sus grandes. ¿Qué quiere decir con sus grandes? Con sus nobles, con sus principales, con los que estaban al frente, con los líderes de ellos no quisieron. Porque, no sé, a lo mejor por el orgullo, porque no habían sido quizás ellos los que habían organizado esto, qué sé yo qué fue. Pero por eso el texto que leíamos anteriormente en Romanos 12 decía que ninguno de nosotros sea altivo, sino que seamos asociándonos a los humildes, sencillos, todos trabajando en una. Da lo mismo. Aquí mostraba a él sumo sacerdote también metiendo las manos ahí. Pero sí existe siempre gente que no quiere participar, que no quiere ayudar, que no quiere participar dentro de la obra del Señor, y que lamentablemente critican, y que lamentablemente murmuran, y lamentablemente contaminan al resto y a los demás. Por eso el libro de Timoteo, Pablo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso, vamos a leer desde el verso 14. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice Pablo, animando a Timoteo, le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia y presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita, si tú ves, si tú escuchas cosas que lo único que hacen es atacar a la oración, evítalas, esquívalas, no te contamines con eso, porque es muy importante entender de que estas personas sí existen, sí están, por eso Nehemías los escribió acá. Y es interesante eso, que Dios se encargó de escribir los nombres de todas las personas que trabajaron en esta obra, que trabajaron en esta construcción, pero también se encargó de inscribir a aquellos que no quisieron participar de esta obra. Así que es muy interesante esto, hermano, y es muy importante que podamos ser partícipes de esta obra de crecimiento, los unos con los otros, unidos, juntos. Amén. Sigamos leyendo el libro de Nehemías, ya para ir terminando. Sigue después los textos siguientes en el capítulo 3, hablando de todas las personas, hombres y mujeres, que trabajaron en la restauración de las puertas
y de los muros de Jerusalén. Y quiero detenerme en un punto, en el verso 23 y 24, dice: después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo de la casa de Azarías, desde la casa hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. ¿Por qué quise detenerme aquí un poquito? Porque es muy interesante que el texto dice que muchos de ellos trabajaron frente a su casa, incluso hasta desde su casa. Y a veces uno piensa, no, es que no puedo salir de la casa, es que tengo que... Y para crecer también crecemos desde la casa. También edificamos desde la casa. Por eso quise destacarlo esto. Y es interesante que hasta desde su casa o cerca de su casa ellos podían aportar al crecimiento del Señor. Usted desde su casa puede también aportar en el crecimiento y en la sobreedificación de su vida y de la iglesia del Señor. Amén. Finalmente, voy a leer el verso 20. Después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. ¿Y por qué quise destacar esto? Y que lo quiero dejar como el último principio para tomar en cuenta para la sobreedificación. En otra versión dice que Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. O sea, no solamente el tramo que se le había entregado, sino que además de eso él terminó y quiso aportar en otro lado. Y leíamos recién en Romanos 12, el verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Y Baruc dice que con todo fervor restauró otro tramo, con toda alegría, con toda, con toda pasión, con todo entusiasmo, con toda devoción. Trabajó en la obra del Señor, y no solamente trabajó en la obra del Señor, sino que trabajó en otro tramo, añadido, otro tramo más. Él terminó su tramo y dijo: ¿y qué más puedo hacer? Bueno, haz esto, ok. Principio fundamental para crecer y para servir en la obra del Señor. En todo lo que nosotros nos toque hacer, hagámoslo con todo fervor, con toda pasión, con toda devoción, con todo el entusiasmo, porque es para el Señor, es para Él, no es para nosotros, ni es para el que está al lado, ni es para el que está delante, es para el Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Todos estos hombres y mujeres, con sus diferentes profesiones o cargos, como se le quiera nombrar. La Biblia menciona que algunos eran plateros, otros perfumeros, otros eran gobernadores, otros sacerdotes, sumos sacerdotes. Había de todo en el pueblo de Israel. Pero todos trabajaron, todos juntos, como dice la Escritura, juntos, junto a este otro, junto a este otro, en un círculo. Todos pegaditos trabajaron en la construcción de este muro. Todos con una sola cosa en su mente. Y todos con una sola finalidad: restaurar los muros. Y ahora para nosotros, iglesia, tiene que ser igual. Todos trabajando con un mismo principio. Hay una necesidad grande, muy grande. Y nosotros no podemos ser insensibles a eso. Es tiempo de comenzar a activar, comenzar a moverse. Pero nosotros somos los líderes. Y usted puede decir: no, pero es que el líder es el pastor, él el que él y así. Ok, pero usted es líder en su casa. Si usted dice: no, es que mis hijos no oran, pero usted ora.
¿Usted anima o se cansó? Usted es el líder, usted es el que lleva la batuta, usted es el que entusiasma, usted es el que motiva, usted es el que no tiene que bajar los brazos. Y así todos juntos vamos a poder ayudar en la edificación correcta de nuestra vida y de la iglesia del Señor. Les invito a orar, iglesia. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señores, ayúdanos a entender estos nuevos principios que nos has entregado para la sobreedificación. Señor, queremos sobreedificar correctamente. Y ahora tú nos has enseñado de que no hay ni más grande ni más chico. Todos juntos trabajamos en la sobreedificación. Señor, y todo lo hacemos todos juntos, como dice la palabra. Señor, y no nos dejamos contaminar, nos desviamos por aquellos que no quieren participar, como decía la Biblia. Siempre va a haber gente que no va a querer contribuir, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa, animar al resto, animar a nuestra familia, animar a nuestros compañeros de trabajo, ser, Señor, los que toman la batuta en nuestro trabajo, en nuestros colegios, en nuestras casas, en nuestro vecindario. Señor, nosotros somos los que tenemos que dar la iniciativa. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a tomar estos principios para poder crecer y sobreedificar correctamente para el crecimiento de cada uno de nosotros y el crecimiento de tu iglesia, la iglesia del Señor. Gracias te doy, mi Dios, y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia, que estos principios puedan seguir ayudándolos y que esto lo tomemos como lo tomaron estos hombres y mujeres que comenzaron a servir y que lo hacían con fervor, con ánimo, con entusiasmo, sabiendo de que todo lo que estaban haciendo, primero tenían la seguridad de que el Señor estaba con ellos y segundo, tenían la seguridad de que Dios era el que estaba sobre ellos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una linda semana. Bendiciones.